de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente su vida el amor. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, paz y bien. Hoy en la primera lectura vemos que en la segunda carta a Timoteo ya había recibido la primera y San Pablo es consciente que le queda poco de vida, que se le viene encima la muerte por haber, como decía él, corrido hasta el final su carrera, ¿no? Entonces, le da muchas recomendaciones a Tito, recomendaciones prácticas sobre, en concreto, la necesidad de conservar y de transmitir, es decir, de conservar y transmitir conservada las enseñanzas que él mismo había recibido de los apóstoles. Él en su momento ya lo decía, que él transmitía lo que había recibido de los apóstoles y que él había sido elegido como el último, como un aborto, ¿no? Llega a decir. En el fondo él es consciente, él es un gran maestro de humildad, ¿no? El que supo reconocer siempre que pegó en el poste y entró, habiendo sido de los primeros principales perseguidores de la Iglesia, ¿no? Que estuvo ahí presente aportando para que esté el primer mártir. Pues transmitir con fidelidad y conservar la tradición que había recibido de los apóstoles y sobre las responsabilidades que le trae eso. Y también así aparece la responsabilidad que nosotros tenemos también hoy, también a nosotros, de alguna manera, como Iglesia católica, como creyente, como una parte más que somos cada uno de
de nosotros, de los que estamos acá y de los que participamos en la iglesia, somos herederos de esta enseñanza y somos llamados. Hoy la palabra de Dios nos dice, consérvala como la dieron los apóstoles. Y conservándola como la dieron los apóstoles, transmitirla en fidelidad e intentar, obviamente, vivirla. Porque al fin de cuentas se trata de transmitir lo que fue enseñado por Cristo. Después vemos que en el Evangelio nos habla, ¿no?, de que Jesús iba hablando de la buena nueva, de la buena noticia. El Evangelio significa eso, su Evangelio, es su buena noticia, la buena noticia del reino. Igual que Timoteo, también nosotros hemos recibido la gracia de que nos llegó a nuestro tiempo, a su hora y en el tiempo en el que estamos, la palabra transmitida por los apóstoles, por las Escrituras, apóstoles de apóstoles de apóstoles, aunque haya sido mi abuela o mi tía o alguien que pertenecía a una parroquia o a una comunidad, y me llegó. Y ahora me hizo depositario y custodio. Y esto nos trae una responsabilidad, ¿no? Igual que a Timoteo. Y junto con estas gracias que hemos recibido, vienen también las responsabilidades, ¿no? Toma como norma de fe y de amor a Cristo Jesús. Es la recomendación que le da. Toma como norma de fe y de amor a Cristo Jesús. Seguimos a Jesús. Lo decimos repetidas veces, lo decimos siempre, y aquí creo que coincidimos. Ningún otro padre mucho más seguramente conocedor de las Escrituras que yo, que no me caracterizo por ser un biblista, digamos. Me gusta leer la Biblia para rezarla, pero no soy de los estudiosos, no soy un estudioso biblista, pero creo que todos coincidimos aquí por lo menos en esto, ¿no? En esto nunca se ha dicho, creo yo, algo diferente aquí. Jesús es al que seguimos, no seguimos a tal o a cual. No seguimos, y San Pablo también lo va a decir por barullos que se arman en su comunidad, que si Apolo, que si que si el otro, seguimos a Cristo y Él es nuestro refugio. Luego, todos tenemos que hacernos cargo de esta gracia que hemos recibido, custodiarla, hacerla florecer, y esto nos va a implicar una batalla. Conserva, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es decir, nosotros solos, imposible. Imposible. Necesitamos estar centrados en Cristo. Él es la fuente, Él es nuestro refugio, Él es el santo, Él es el limpio, Él es el que santifica y hace nueva todas las cosas. Y de ahí en más nos va haciendo partes de su cuerpo, herido, de su cuerpo herido, pero de su cuerpo. Y hoy más que nunca, especialmente en estos días, como cuerpo de la iglesia tenemos que unirnos, como cuerpo de Jesús tenemos que unirnos, mientras, ¿no? Creo que todos sabemos, está esta convención pidiendo que el infierno suba a la tierra, nosotros pedimos, como nos ha enseñado Jesús, venga a nosotros tu reino, y que se llene de ángeles de luz la tierra y que nos proteja de toda oscuridad y que no prevalezca, ¿no? La promesa de Jesús ya está hecha. Todo lo demás será ruido. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Hoy más que nunca pedimos el Espíritu Santo, que es el que nos santifica, que es el que nos ilumina, que es el que nos corrige, sin
Sin eso es imposible. No podemos tener a Cristo en el primer lugar, porque necesitamos, como hizo San Pablo, ¿no? Tener en claro que el Señor, yo soy un pecador, que el Señor me tiró del caballo y eso no se me puede ir de mi memoria. Y que el cuerpo de Cristo está formado por pecadores. Y porque su gracia supera, su amor supera. El Evangelio hace un resumen de lo que es un poco la actividad de Jesús, ¿no? Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando, proclamando la buena noticia del reino y curando a todos las enfermedades y dolencias. Es un resumen de lo que hacía Jesús cada día. No se quedaba en un lugar, era itinerante de alguna manera. Y era lo que hacía. Y a veces entraba en una sinagoga, a veces en una casa, y a veces entraba, muchas veces, en la explanada del templo, enseñando. Así nos describe estos puntos centrales de la actividad de Jesús. Él mismo va a buscar a la gente, va a proclamar esta buena noticia que es Él. Este reino que hoy nosotros pedimos, estamos pidiendo que Jesús reine, que aquel que Él dijo cuando sea elevado en la cruz, todos mirarán al que traspasaron, debo ser elevado y atraeré a todos hacia mí. Pedimos que en el mundo seamos todos atraídos hacia Él. Los que estamos dentro, que seamos más atraídos, que dejemos más actuar al Espíritu Santo en nosotros. Y los que le niegan o le rechazan, pues oramos también para que puedan encontrar a aquel que nosotros hemos encontrado. Y aquel que reconocemos es el único que nos levanta, cuando caemos. Jesús anuncia la buena nueva del reino ahí donde la gente está reunida por su fe en Dios. Esto es importante, Él va a donde la gente está reunida por su fe en Dios. Recuerdan que cuando fue a su tierra de antemano dijo, no voy porque tienen poca fe. Y no pudo obrar milagros, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús necesita ser acogido. Y no siempre tenemos esa luz que necesitamos para acogerle. La Virgen María lo dice en sus mensajes, en los primeros mensajes en Medjugorje, incluso cuando estaban estas personas que recibían las locuciones interiores, lo dice, lo expresa, esta necesidad. Jesús anuncia esta buena noticia ahí donde están estos personajes. Incluso rompe un poco esa bisagra y la ensancha cuando va a la samaritana, ¿no? Cuando va a la samaritana. Sin embargo, a los fariseos le tiene que decir, muchos habían con necesidad en tiempos pero Dios salvó al de Sarepta, Dios sanó a la samaritana Dios sanó, cosa que los puso rabioso, ¿no? Lo que más caracteriza la actividad de Jesús es dar consuelo a la gente para aliviar su dolor. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos. Dice el texto, ¿no? Porque iban como ovejas sin pastor. Jesús recibe a las personas en la situación en la que estamos. Como estamos, nos recibe. El mal siempre nos va a querer decir al oído, te pasaste un escalón, ahora así como estás no podés. Estás demasiado sucio o estás demasiado sucia. Siempre nos va a querer alejar del sacramento de la reconciliación, siempre nos va a querer hacer sentir inmerecedores
o nos va a recordar el pasado y nos lo va a traer adelante, aunque ya hayamos sido perdonados por el Señor. Y esas son mentiras del mal. El Señor se enternece por los que ve, ¿no? Y de alguna manera el texto nos lo vuelve a poner en el centro, porque al fin de cuentas el buen pastor es Jesús. El buen pastor con mayúsculas es Jesús. Y el resto, hoy celebramos un santo, un obispo, y el resto, ahí vamos, ahí vamos. Cuando Amor cuenta, ¿no?, que le pregunta al demonio por qué le tenía tanta bronca al Padre Pío y a San Juan Pablo II, dice que San Juan Pablo II había hecho dos cosas que le habían hecho mucho daño a él. Y dice, una, los jóvenes. Atraía a muchos jóvenes. Y otro, que había destruido sus planes. Según el Padre Amor, se referiría al comunismo, cuando hizo consagrar, ¿no?, en aquel tiempo. Es decir, no hace falta recibir el título de santidad. La santidad la tenemos que ir peleando en nuestro día a día, dándonos la posibilidad de levantándonos siempre, encontrando siempre el costado abierto de Jesús, que como el otro día, si es necesario, va a venir 8 días después a hacerse presente, aunque sea por uno. Tomás, vení, mete la mano en el costado. Y siempre va a estar para cada uno de nosotros para decir, vení. Acá donde caíste, vení. Nuestro arrepentimiento, quiere nuestro arrepentimiento. Por eso, lo que más le duele al de abajo y tanto miedo le tiene es a la Virgen, porque es la más humilde. Otra de las cosas que le dice a Amor, porque ella es la más humilde, antes lo hablaba con alguien, es la más humilde y yo soy el más soberbio, porque ella es la más pura y yo soy el más manchado, el más sucio. Entonces Jesús se encuentra a los fatigados, a los dolientes, a los abatidos, a los cansados, donde nos podemos encontrar nosotros incluso cuando caemos bajo el peso de nuestra debilidad y de nuestro pecado, de lo que nos está pesando. ¿Cómo nos pesa? ¿Cómo nos pesa aquello contra lo que luchamos y no logramos cambiar? No solo de las cosas exteriores, lo que pasa por dentro. Porque eso es lo que nos llevamos. Lo que nos llevamos es lo que pasa en nuestra alma. El resto va a quedar acá y va a ser ceniza. Ni el cuerpo nos vamos a llevar. Será otro cuerpo, ni siquiera el mismo. Cuerpo glorificado. El resto, todo va a quedar hecho polvo, ceniza. Del encuentro y la unión con el Padre es que le brotan a Jesús las palabras de consuelo que comunica a estos sufridos, a estos abatidos. Es del encuentro con el Padre. Recuerdan que a la samaritana le dice, yo tengo un alimento, cuando vuelven los discípulos, yo tengo un alimento que ustedes desconocen, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. De este encuentro interior es que le brota a Jesús este activismo, y no al revés. Acá tenemos que tener cuidado, el Señor no nos manda a hacer muchas cosas. Primero, su voluntad, la voluntad del Señor. Primero nos manda a orar, y lo vamos a ver en el Evangelio, para poder tener esta luz, para poder tener el Espíritu Santo que nos envía llenos de Él, que nos envía a dar de Él, que nos envía a dar de su misericordia, no de mi amor, de su amor. Porque muchas veces nos va a salir el nuestro. Y alguna vez por ahí se transparente el de Él. Y a veces alguien te dirá, me hiciste muy bien haciendo esto, y vos decís, ¿cómo me está diciendo esto? Era mi peor día. Porque no se trata de vos o de mí, se trata de Él. Se trata de Él.
La compasión de Jesús es más profunda, por eso que un sentimiento momentáneo o que un sentimentalismo. Es una compasión que va más allá de un mero sentimiento de piedad. Me duele el pobre o me duele esta persona que está sufriendo. Brota de haber encontrado, de ese encuentro, de esa comunión que tiene Él profunda. Evidentemente es Dios y hombre verdadero. Su compasión es inigualable. Él es la misericordia misma. Pero nuestro encuentro en la oración con Jesús nos puede hacer experimentar la misericordia que Él tiene conmigo y comprender también cuando el otro cae en su miseria, yo reconocer cuánto me duele a mí mi miseria y cuánto Él vino a levantarme. Seríamos menos acusadores los católicos y estaríamos más unidos. Su cuerpo estaría menos flagelado. Brotan de ese misterio de las entrañas de misericordia de Dios en las que Él está unido, Él pertenece. Él es las entrañas mismas de la misericordia de Dios que se nos hace rostro. Ahí podemos ver cómo es el Padre, cuánto amor quiere darme el Espíritu Santo, cuánto amor puede volcarse en mí en una bendición. Cuánto amor quiere volcarse en mí en la absolución de mis pecados. No me está esperando el Señor diciendo otra vez vos. Está esperando siempre al Hijo pródigo, siempre. Él conoce nuestro corazón y conoce incluso cuando tenemos el dolor por el pecado o no lo tenemos. O cuando vamos a hacer el enjuague del shampoo. La compasión de Dios nos confronta, nos pone ante nuestra capacidad o apertura de recibir y acoger su amor como Él, del Padre, que es en definitiva lo que alimenta nuestra vida. Estamos acá por eso. No estamos acá por las debilidades y miserias que cometemos cada uno de los que somos cuerpo de Cristo. Si es por eso, no estamos ninguno. Estamos por Él, porque Él me alimenta. Él es el que me sustenta. Y Él es el que me hace experimentar ese amor que me sostiene incluso pese a las dificultades de la vida, ¿no? Y nos confronta también, nos pone ante nuestro modo de amar y de compadecernos a su vez de los demás. Porque si yo me encuentro con ese amor y esa misericordia del Señor, Él me va a empujar y a mover. Mi corazón se va a ablandar, va a ser más sensible, me va a doler el dolor del otro. ¿Por qué en este mundo materialista pasamos unos de los otros y solo importa hasta el punto que podemos escuchar las mayores barbaridades con una caradurez total, incluso de personajes públicos que incluso tienen que llevar los países adelante, pueden llegar a decir la barbaridad más grande, ¿no? Como no sufrir crisis de crecimiento, que la crisis que sufrimos es de crecimiento, uno puede llegar a escuchar por ahí. ¿No? Cosas, auténticas barbaridades por ceguera radical en un mundo que no acoge a Dios. Nuestro corazón no sabe acoger el dolor del otro. Nos vamos impermeabilizando humanamente al dolor del otro. Nos acostumbramos a ver los bombardeos, nos acostumbramos a ver la gente en la calle, nos acostumbramos a ver, iba a decir que una tira de asado salga lo mismo que lo que cobra un jubilado, pero bueno, queda entre nosotros. Nos insensibilizamos a un modo descomunal. Pero no es una cuestión de señalar fuera, es una cuestión de ver nuestra humanidad,
No es una cuestión de atacar a los que hoy se están reuniendo o mañana se reunirán en Boston. Es una cuestión de orar para que venga a nosotros tu reino, que es la predicación que está haciendo Jesús. Hablando de la buena noticia, el reino está entre nosotros. Somos invitados a ser santos todos. Somos capaces de superar nuestra debilidad. Somos capaces porque Él nos capacita, porque el encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos eleva. Es lo único que puede elevarnos, no las cosas del mundo. La compasión de Dios con nosotros nos confronta a preguntarnos cómo se traduce en mi vida esta buena noticia del reino. Podemos pensar en aquellas cosas que nos tienen paralizados. ¿Qué me tiene paralizado? Yo mismo me tengo paralizado, lo que pienso de mí, un pecado pasado. ¿Qué me tiene silenciado a mirar nuestros miedos, nuestras acusaciones, las trabas, a veces trabas del pasado o del presente, la incapacidad de perdonar, la incapacidad de no culpar, que son incapacidades que todos tenemos? Por ahí me cuesta perdonar más o menos algunas cosas, o me cuesta no acusar unas que otras, pero son parte de nuestra humanidad, de nuestra condición humana, que el Señor tiene que ir purificando. Hoy nos encontramos ante el mismo problema de aquel entonces. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Y aconseja, rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Y a esto iba. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Vayan a hacer muchas cosas? No, dice, rueguen. Rueguen. Si nosotros no oramos con el corazón, el Señor no puede transformarnos. Si nosotros no dejamos que el Señor entre en nuestra vida a través de la oración, no le dejamos que nos transforme. Por más que le leamos 300 trillones de veces, Él no va a poder transformarnos. Por más que leamos los mensajes de la Virgen 30.000 trillones de veces, ella no va a poder hacer nada en nuestro corazón, porque no se hace permeable. De la misma manera que por más que hayan 800.000 exorcistas, si la persona no quiere, si yo no quiero renunciar a mi pecado, si yo no siento dolor por mi pecado y le digo al Señor, Señor, te lo entrego, el Señor no puede, por más que quiera. Él quería hacer milagros en su tierra y no pudo. Tantas veces quise ponerlos bajo mi ala, ¿no? Decía el Señor. La respuesta a esta llamada está muy ridiculizada por muchos motivos. Por muchos motivos no está de moda, está ridiculizada la fe, el catolicismo y el cristianismo están ridiculizados, no está bien visto, ¿no? Tomar una vida, hacer votos, no es lo que quiere el mundo, pero el Señor nos ha apartado de lo mundano. La primera cosa que Jesús pide es eso, rezar. La oración de corazón es la primera forma de compromiso que pide a los discípulos con la misión. El Señor, ahí es cuando nos comprometemos con la misión y ahí el Señor nos va a capacitar a nosotros, siervos inútiles. Y el Señor va a obrar aunque no sepamos. Y el Señor tocará algún corazón aunque seamos vergonzosos, aunque no sepamos hablar y aunque no sepamos cómo poder servirle al Señor. El Señor se transparentará y alguien le verá. Desde el encuentro con Jesús, con su corazón. Desde el encuentro con Jesús, desde que mi corazón se encuentre con su corazón, yo voy a poder incluso sentir arrepentimiento, porque me duele dolerle.
Y muchas veces el de abajo se servirá de eso para acusarnos, ¿no? Del dolor de nuestro pecado para repetírnoslo. Y ahí es donde tenemos que aprender a confiar en la misericordia del Señor y en el amor del Señor. Me perdonó, tengo que seguir para adelante, pero mi corazón se tiene que encontrar con su corazón. Y ahí me voy a sentir enviado a compartir eso, a que no solo me duela el que no tiene algo material, sino que me duela que primero le falta ese alimento del alma. Me recuerda cuando le dijo a Pedro, ¿no? Cuando vos te levantes, reafirma a tus hermanos. Pues de alguna manera es nuestra realidad. Cuando nosotros, en la medida en que nos vamos pudiendo ir levantando, que dejamos que el Señor nos vaya levantando, podemos ir ayudando a otros a que Él pase a través nuestro. Las malas experiencias también nos forman. Las amarguras nos forman. No podemos escapar de la cruz. No podemos escapar de la cruz. Al contrario, tenemos que pedir, Señor, ayúdame. Ayúdame a aprender a abrazarla, ayúdame a aprender a encontrarle sentido a este momento que no comprendo, a este dolor que estoy pasando, sea una enfermedad o sea una situación afectiva, una situación emocional, una situación familiar. Entra también dentro de este gran misterio y de la impotencia del Señor, que sufre y sigue llorando, aunque esté glorificado y en la gloria, sigue llorando por todos aquellos que aún no le abren el corazón, porque Él los ama, nos ama a todos, a los que rezamos para que venga su reino y a los que rezan para que se llene la tierra de demonios. Y eso, aunque tengamos que convertirnos, le pedimos esta gracia al Señor de ser elevados por el encuentro verdadero con el corazón de Jesús, de poder ser elevados por el encuentro verdadero con Jesús en nuestra oración, que nos ayude a ver la verdad. ¿Qué es la verdad?, le preguntó Pilatos, ¿no? Que nos ayude a ver la verdad, que es Él en mi corazón, y alumbrando con su verdad, mi verdad, yo pueda asumirla y entregársela, y que Él me transforme. Un hermoso día para poner todas nuestras miserias y nuestras debilidades sobre el altar, pedirle al Señor, decirle, me anoto entre esos pobres y agobiados, quiero aprender a cargar mi cruz con amor y a pedir por todos, pedir por los que nos odian, pedir por los que se van a reunir en esa convención, pedir que aleje los demonios, que se vayan fuera, que venga su reino, que venga su reino, que el mundo empiece a acoger a Dios en su corazón y nosotros también, para que podamos ser su cuerpo en donde Él realmente actúe, pese a que seamos lo que somos. Por eso el demonio le tiene tanto asco a la Virgen y tanto miedo, por su humildad, pues que nos pueda hacer humildes, que transforme nuestro corazón y nos lo haga humilde, como decía la otra vez que tuve una misa acá, y que podamos caminar en santidad para morir en santidad. Y caminar en santidad no es con una aureola luminosa en la cabeza ni en pose de estampita, es caminar en conversión. Y sin humildad no hay conversión posible, no hay conversión posible. Pidamos al Señor que toque nuestro corazón, nos ayude a ser humildes y que podamos servirle como Él quiere ser servido. Amén.